Bien, mis hermanos, ¿a quién no le gusta una buena historia? ¿A quién no le gusta coger una historia de esas que empieza mal, pero la historia acaba bien? Si hay algo que a mí no me gusta ver en las películas, o no me gusta películas que acaben mal. La vida ya es suficientemente dura como encima ver películas para que acaben mal, ¿ya? Me gusta ver películas que acaben bien. ¿Y a quién no le gusta una buena historia? ¿A quién no le gusta una historia buena de amor? ¿Ya? ¿A las chicas os gustan las historias bonitas de amor? Bueno, algunas dicen que sí, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, ¿ya? Pero en fin, una buena historia de amor, donde está la chica, el chico, se enamoran, se casan y son felices y comieron perdices. Pues fíjense, mis hermanos, que el libro de Ruth es una historia preciosa de amor. Posiblemente es uno de los libros más famosos entre lo que es el campo cristiano del Antiguo Testamento, porque todos pueden identificarse con ciertas situaciones de los personajes que aparecen en el libro de Ruth, con las situaciones de Noemí, con las situaciones de Ruth, con las situaciones de Boaz. Están pasando crisis, después las cosas acaban bien. Es un libro conocido, nos identificamos con sus situaciones y aparte es un libro que es una historia de amor que acaba bien. Una historia de amor que nos muestra en medio de esta historia lo que es la redención. Es la redención en una historia de amor. Boaz redimió a Ruth en un matrimonio bonito, perfecto y precioso. Ahora bien, la pregunta es, en realidad, ¿qué historia de amor nos presenta el libro de Ruth? ¿Cómo debemos entender este libro? ¿Qué podemos aprender de este libro? ¿Únicamente que es una historia de amor o hay mucho más en él? Y lo que vamos a ver en el día de hoy, mis hermanos, el mensaje de hoy será simplemente introductorio del libro de Ruth, ¿ya? Así que vamos a tocar varias teclas para situarnos en ese libro. Pero lo que el libro nos muestra es precisamente la redención en una historia de amor. ¿Y qué aprendemos del libro de Ruth? Fíjense, mis hermanos, que me gustaría destacar tres cosas que podemos destacar del libro de Ruth y que nos van a permitir entender el libro y cómo situarlo. La primera es que Dios providencialmente guarda sus promesas de pacto en el transcurrir de nuestra vida. La segunda cosa es que Dios usa la redención para hacernos partícipes de las promesas de pacto. Y tercero es que Dios cumple sus promesas de pacto en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que estos tres puntos los vamos a ver en esa historia de amor. Así que vamos a ir poco a poco destacándolos. Fíjense que el primero es que Dios providencialmente guarda sus promesas de pacto en el transcurrir de nuestra vida. Y cuando vamos al libro de Ruth debemos preguntarnos qué promesas de pacto Dios mantiene y guarda en el transcurrir de la vida de esos personajes, en el transcurrir de la vida de los suyos. Y la primera que nos damos cuenta es que Dios guarda la promesa de una línea real en la cual están las esperanzas del pueblo de Dios. Dios va a mantener y a guardar la esperanza de su pueblo, manteniendo una línea de realeza. Y fíjense, cuando vamos al libro de Ruth, mis hermanos, una de las cosas que destacamos es precisamente lo que es la providencia de Dios. Dios controla y gobierna toda la historia aquí, y en las pequeñas historias de Noemí, de Ruth, de Boaz, nos damos cuenta cómo la providencia de Dios va gobernándolo y controlándolo todo para llegar al cumplimiento de sus promesas, para guardar sus promesas. Si leen todo el libro de Ruth en casa, yo sé que algunos lo han leído y lo están estudiando, ¿ya? Y lo aprecio. Si se dan cuenta, Dios solamente es citado una vez que interviene de manera directa. Fíjense en el capítulo 4 y versículo 13, ¿ya? Se nos dice: Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Jehová le dio. Por lo tanto, es la intervención directa de Dios aquí. Ahora bien, todo el libro de Ruth, todo él reconoce
lo que es la mano y gobierno providencial de Dios en todas las cosas. Los personajes reconocen que Jehová está en el trabajo de todo. Por lo tanto, en el libro de Ruth existe una conciencia que en medio de esas vidas, en medio de esa historia, en medio de las situaciones que esos personajes estaban viviendo, en medio de las crisis económicas, de las crisis familiares, en medio de la muerte que tuvieron que sufrir esos personajes, en medio de todo eso, el libro de Ruth nos muestra que Dios sigue en control de todo. Y Dios sigue gobernando para guardar sus promesas de pacto y guardar sus promesas de redención a los suyos. Por lo tanto, el libro de Ruth es un libro de confianza. Porque es un libro que nos va a mostrar que en medio de todas esas crisis hay confianza porque Dios sigue guardando aquello que ha prometido a los suyos. Por lo tanto, aquí es importante entender primeramente, antes de cómo se aplica a nosotros, cómo ese libro de Ruth fue entendido a aquellos que primeramente le fue dado, es decir, al pueblo de Israel. Porque la pregunta aquí es, ¿el libro de Ruth fue dado para que los israelitas entendiesen lo bonito que es una historia de amor entre el matrimonio de Ruth y Boaz? ¿Fue dado para eso? Yo recuerdo que cuando salió la famosa película Pretty Woman, ¿se acuerdan de esa película? Se hizo famosa, Pretty Woman, ¿ya? Aquella prostituta que está en las calles de Los Ángeles y entonces llega Richard Gere con el coche y se enamoran. ¿Y acaban cómo? Acaban casando, bueno, me imagino que se acaban casando, pero al menos acaban dando un beso apasionado en una escalera con un ramo de flores. ¿Y qué es lo que hizo eso? Hizo que a raíz de esa película una gran cantidad de chicas jóvenes saliesen por las calles de Los Ángeles a ver si encontraban su Richard Gere. Bueno, pues es básicamente Ruth para eso, para enseñarles a esos israelitas que las chicas jóvenes saliesen a espigar a los campos a ver si encontraban su príncipe azul llamado Boaz. ¿O fue escrito para que las suegras y las nueras supiesen cómo llevarse bien? Viendo la relación entre Ruth y Noemí, pues cómo poderse las suegras y las nueras llevarse bien. ¿Fue escrito para eso? ¿O fue escrito, como algunos han dicho, para contradecir a Esdras y a Nehemías? Donde ahí se dice que no se podían casar con las mujeres de aquella tierra, y nos encontramos aquí un efraimita de Belén que se casa ¿con quién? Con una moabita. ¿Fue escrito para eso? Fíjense, mis hermanos, que enseñanzas puede haber en ello, pero primeramente no fue escrito para eso. Primeramente es un libro de confianza para aquellos que fue escrito, porque muestra cómo Dios guarda en el transcurrir de la vida sus promesas para ellos. Y ahí está la confianza. Y la primera promesa que Dios guarda, y lo vamos a ver, es que Dios guarda una línea de realeza donde están las esperanzas del pueblo de Dios. Fíjense, cuando vamos al libro de Ruth no sabemos quién lo escribió. Pero ahora bien, el libro de Ruth sí que nos dice en el tiempo en el cual esos acontecimientos suceden. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 1. Se nos dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Fíjense, en los días que gobernaban los jueces. Por lo tanto, todos los acontecimientos de Ruth suceden en el tiempo de los jueces. Un tiempo bastante caótico para el pueblo de Israel. Ahora bien, todo y ser un libro que sucede en el tiempo de los jueces, no fue escrito en ese tiempo. Fue escrito de manera más tardía. Y posiblemente fue escrito, y eso es importante, mis hermanos, no pueden perderlo de vista, fue escrito posiblemente para aquellos israelitas, aquellos judíos que estaban en el exilio o a punto de retornar del exilio. Y eso es muy importante. Ruth nos refleja el tiempo caótico de jueces, pero fue escrito para unos que se encontraban en otro tiempo caótico, en el tiempo caótico del exilio y a punto de retornar de ese exilio a la tierra prometida. Por tanto, ahí hay dos cosas que debemos tener presentes. Va a haber el tema de el retorno. Fíjense que en el libro de Ruth nos encontramos unos que van a Moab y después retornan a su tierra, Belén. Eso va a ser importante tenerlo en mente.
Y después va a ser muy importante también que lo que hace básicamente el libro de Ruth es como la película de Regreso al Futuro. ¿Han visto la película de Regreso al Futuro? Me estoy haciendo viejo porque hablo de películas de Pretty Woman, Regreso al Futuro, esto ya hace tiempo, ¿ya? Pero básicamente Regreso al Futuro, ¿qué es? Básicamente es esa película de que uno va al pasado y después tiene que regresar al futuro. Fíjense que esto es lo que hace el libro de Ruth. Lleva a aquellos que estaban en el exilio a un periodo pasado, que es el periodo de los jueces. Es como si ahora, imagínense que con la pandemia que nosotros estamos viviendo, alguien nos escribe una carta y nos indica cómo se pasó y qué es lo que se hizo cuando llegó la gripe española en el 1918. Y por lo tanto, en la situación que vivimos ahora, podemos entender cómo vivir ciertas cosas a la luz de lo que pasó en el 1918 con la gripe española. Pues lo que sucede aquí, esos que están en el exilio, les escribe ese libro mirando al periodo de jueces. Por tanto, la pregunta aquí es, ¿cómo esas dos cosas, escrito para aquellos que estaban en el exilio y mostrándoles un tiempo de periodo de jueces, cómo esto funciona para entender que el libro de Ruth, la primera cosa que mantiene es esa línea de realeza de las esperanzas del pueblo de Dios? Fíjense, para ello debemos entender algo del libro de jueces. Cuando vamos al libro de jueces, mis hermanos, al final del libro de jueces hay una frase que se repite 4 veces. Y esa frase que se repite 4 veces en el libro de jueces, yo sé que la saben, es la frase de: y en esos días no había, ¿qué? No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense que eso es importante al final del libro de jueces. Se nos dice que el pueblo de Dios estaba sin ¿qué? El pueblo de Dios estaba sin rey. Y esa es una de las razones, bueno, sí que había rey, era Dios, pero lo habían rechazado, pero esa es una de las razones por la cual Israel hacía lo que bien le parecía a los propios ojos cada uno. ¿Por qué? Porque el rey establecido por Dios, el rey del pacto que Dios establece en Deuteronomio 17, 18 y 19, fíjense lo que ese rey debía hacer. Fíjense Deuteronomio 17. Y cuando se siente, se refiere al rey, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Una de las funciones claves del rey del pacto que mediaría ese pacto con el pueblo de Dios, ¿era qué? Era tener la ley de Dios, era meditar en la instrucción de Dios. Y meditando en la instrucción de Dios, el rey tenía que mediar esa instrucción, esa palabra, esa ley al pueblo, para que el pueblo viviese en fidelidad al pacto con su Dios, viviese en santidad con el pacto que Dios había establecido con ellos. Quitas la persona del rey, quitas la instrucción de la palabra de Dios y entonces el pueblo hacía lo que bien le parecía. Se convertían en el pueblo más posmoderno de la historia. Cada uno tenía su propia verdad, ya le funcionaba y ya le iba bien. Y mis hermanos, cuando la iglesia pierde la palabra de su rey, que es la palabra de Cristo, se vuelve sí o sí en un pueblo posmoderno. Porque hace cada uno lo que bien le parece a sus propios ojos. Pero fíjense que esa frase, no había rey en aquellos días, ¿saben lo que hace en el libro de Jueces, mis hermanos? Algo fundamental. Prepara el camino para entender el verdadero rey. ¿Por qué? Porque cuando vamos a final de Jueces nos encontramos con algo que se llama la trilogía de Jueces. ¿Y qué es la trilogía de Jueces? A partir del capítulo 17 de Jueces. La trilogía de Jueces es que nos encontramos 3 acontecimientos. Uno, nos encontramos un acontecimiento de un levita de Belén. Ese es el primer acontecimiento. Segundo, nos encontramos un acontecimiento un tanto extraño, de un levita de Belén con su concubina, a la cual la tribu de Benjamín la violó y prácticamente la mató, la dejó muerta a las puertas del levita. Y el levita, en lugar de cuidar sus heridas, ¿qué hace? Trocea a trocitos a la concubina
y la manda a todas las tribus de Israel. Y con eso las tribus de Israel casi después se cargan a la tribu de Benjamín, que casi desaparece. Y el tercer acontecimiento en la trilogía de Jueces, ¿saben cuál es? El libro de Ruth. Y lo que sucede en el libro de Ruth. Ahora bien, cuando cogemos estos tres acontecimientos, mis hermanos, hay algo importante. En esos tres acontecimientos, en esa trilogía de Jueces, mis hermanos, hay algo importante. Se ponen en contraste dos cosas. Se pone en contraste Judá con Benjamín. Se pone en contraste Belén con Galaad. Y eso es esencial. ¿Saben por qué? Benjamín y Galaad, en los libros de Jueces, mala reputación. Judá y Belén, buena reputación. Y eso es esencial. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos al libro de Samuel, el primer rey de Israel, ¿de qué tribu venía? De Benjamín. ¿Y de qué ciudad era? De Galaad. Y básicamente el libro de Jueces ya te ha dicho, Galaad y Benjamín no huelen bien para ser rey. Jueces está diciendo, cuidado con las apariencias. Cuidado porque no es realeza todo lo que brilla a realeza. Cuidado por guiarse solamente por los ojos, porque el que vale es de la tribu de Judá y de la ciudad de Belén. Y evidentemente, ¿quién vino de ahí, mis hermanos? Vino el rey David. Vino aquel que Dios entró en pacto con David en 2 Samuel 7, y si lo leen en casa, Dios le promete a David, ¿qué? Le promete un reino eterno. Le promete una dinastía eterna, le promete que la instrucción del Dios Altísimo será dada no solo a su pueblo, sino a todas las naciones por medio del rey del pacto. Por lo tanto, las esperanzas de reino, las esperanzas de dinastía, las esperanzas del pueblo de Dios estaban puestas en esa línea de realeza del Judá y de Belén, Efrata. Y ahí es donde encaja Ruth, mis hermanos. Ahí es donde debemos entender Ruth, porque Ruth mostrará cómo continúa esa línea de David y por tanto cómo continúan las esperanzas del pueblo de Dios, incluso en medio de las crisis. Y fíjense, vamos ahora a ver un poquito de Ruth y fíjense las conexiones que hay con David. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón, ¿de dónde? De Belén, de Judá. Fíjense que ya nos pone Belén de Judá a primera vista. Fíjense el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. ¿De dónde eran estos? Efrateos de Belén, mis hermanos. Y eso es esencial, que eran efrateos de Belén. ¿Por qué? Porque cuando vamos a 1 Samuel 17:12 se nos dice que David era hijo de su padre, evidentemente, ¿ya? Pero que era de Efrata, efrateo de Belén. Fíjense si seguimos leyendo en el libro de Ruth, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 2 y el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. ¿Boz era pariente de quién? Era pariente de Elimelec, por lo tanto, ¿era de dónde? Era también de Belén y de esa tribu de Judá. Por tanto, fíjense cómo hay un vínculo con todo lo que es Belén, con todo lo que es Efrata, con todo lo que es Judá, un vínculo con la línea davídica donde se sustentan las esperanzas del pueblo de Dios. Ahora bien, ¿cómo estaba esa línea davídica al inicio de Ruth? Y mis hermanos, esa línea davídica estaba bien mal. Hasta el punto de que estaba muerta. Porque nos encontramos, fíjense cómo empieza el libro de Ruth. El libro de Ruth empieza mal. El libro de Ruth empieza, mis hermanos, con tragedia. ¿A quién le gusta empezar así? Empieza con tragedia. Empieza con crisis económica. Hay básicamente todo lo que es una hambruna y tienen que moverse de Belén a Moab. Y después hay tragedia familiar. ¿Por qué? Porque se muere ¿quién? Se muere el marido, Elimelec. Bueno, a Noemí todavía le quedan 2 hijos y los 2 hijos se mueren también. Por lo tanto, la línea de Judá en Elimelec se muere. Todavía quedan 2 hijos, se mueren también. Bueno, todavía Noemí puede tener hijos, pero es que resulta que es demasiado mayor para tener hijos, mis hermanos. Fíjense cuando leemos esto en los versículos 3 y 4 del capítulo 1.
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, al menos hay esperanza, las cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión. La esperanza se acaba, mis hermanos, aquí. Bueno, todavía hay esperanza en Ruth, pero leemos un poquito más adelante, y fíjense, mis hermanos, en el versículo 12. Volveos, hijas mías, e ios, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz un hijo, son demasiado pequeños los hijos para que esperen a Ruth y a Orfa. Por lo tanto, mis hermanos, fíjense que lo que nos muestra la Biblia aquí es la vida misma, mis hermanos. Nos muestra la vida no como pétalos de rosa, mis hermanos, sino lo que es la realidad de vivir en un mundo que está tocado por la desgracia del pecado. Y como muchas veces lo que es la amargura hará o ya está haciendo acto de presencia en la vida de los suyos. Por tanto, fíjense que aquí la muerte, la amargura, la aflicción, la crisis, empieza el libro de Ruth, y con toda esta crisis y esa amargura, ¿saben lo que morían, mis hermanos? Morían las esperanzas del pueblo. Porque la línea de Judá, donde se sustentaban las promesas y la esperanza, estaba muerta. Con esa crisis moría la esperanza del pueblo. Y hay algo, mis hermanos, que no podemos perder de vista, que las crisis en nuestra vida, sean crisis económicas, sean crisis de salud, sean crisis familiares, la amargura muchas veces, mis hermanos, puede hacernos pensar y creer, nublarnos la vista de que la esperanza está perdida, de que las promesas de Dios se han roto y no van a seguir adelante. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nuestro Dios es un Dios que es capaz de transformar la amargura en dulzura, la amargura en victoria. Es aquel Dios que cuando su pueblo estaba en medio del desierto y había aguas amargas, aguas de Mará, ¿qué es lo que hizo Dios, mis hermanos? Las transformó en dulces para que su pueblo bebiese. Y fíjense que es precisamente lo que esto sucede aquí. Algo tenía que suceder con Noemí. Todo, mis hermanos, dependía de que nuevamente de esa mujer se levantase la línea de esperanza para el pueblo, la línea de David que había sido muerta al inicio. ¿Cómo levantas una línea muerta? Bueno, necesitas ser Dios para eso. ¿Cómo lo hizo Dios? Ya lo veremos. Pero fíjense que Dios lo hace, mis hermanos. Porque fíjense cómo acaba, mis hermanos, el libro de Ruth. El libro de Ruth acaba igual que empieza, pero a la inversa. El libro de Ruth empieza ¿con qué? Con 3 personas que mueren de la línea de David. Elimelec, Mahlón y Kelión. Y fíjense que el libro de Ruth al final, mis hermanos, termina con una genealogía de 3 generaciones vivas. Cuando vamos al capítulo 4... y fíjense a partir del versículo 14 en adelante, pero fíjense lo que dice el versículo 17, mis hermanos. Y le dieron nombre las vecinas, ese es el hijo que ha nacido de Ruth y Boz, le dieron nombre a las vecinas, es curioso ya que le dieron nombre a las vecinas, ahí estaban las vecinas, ¿ya? Fíjense, le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo, ¿a quién? A Noemí, no le nació a Ruth. No le nació a Ruth, pero es contado, ya veremos por qué, le es contado a Noemí. Por lo tanto, con ese hijo que nace, esa nueva vida, se restaura, se redime ¿el qué? Esa línea muerta de Noemí. Y de ese hijo que es Obed, ¿fue el padre de quién? Nos dice el versículo 17. Ese es el padre de Isaí. ¿Y padre de quién? Padre de David. Y se lee en la genealogía del 18 al 22 que hemos leído, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que Dios al final de una situación trágica, ¿qué es lo que muestra? Que sigue al final manteniendo y restaurando su promesa de la línea davídica donde estaba la esperanza del pueblo. Y es glorioso esto, mis hermanos, porque aún o no tanto a pesar, sino a través de la crisis,
a través de las situaciones trágicas, a través de esos problemas familiares, a través de esos problemas económicos, a través de todas esas situaciones se muestra que Dios sigue guardando y manteniendo sus promesas de pacto con los suyos y por lo tanto Dios sigue manteniendo la esperanza de su pueblo aquí. No hay crisis, no hay hambruna, no hay enfermedad, no hay muerte que pare, mis hermanos, estas promesas. Por lo tanto, Ruth, que nos muestra aquí, nos enseña que Dios providencialmente preserva a esa familia para traer ¿a quién? Para traer al rey David y la confianza y esperanza de su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿de qué sirvió esto para aquellos que estaban en el exilio? Piensen en aquellos que estaban en el exilio que les fue escrito este libro, mis hermanos. Eran de la tribu de Judá, sobre todo los que estaban en el exilio en el sur. Y eran de la tribu de Judá en el exilio y podían preguntarse, ¿y ahora qué pasa con esa línea que Dios prometió que tendría el cetro y nunca acabaría? ¿Qué ha sucedido con esa línea donde están puestas todas nuestras esperanzas? Pero Dios les dice, hay esperanza. Fíjense, vayan al final del libro de Segundo de Reyes. Segundo libro, al final. Fíjense lo que sucede ahí. Sucede algo bien curioso, mis hermanos. Libro de Reyes, capítulo 25. Y fíjense en el versículo 27 al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. ¿Quién era Joaquín? Era rey, ¿y de dónde? De Judá. En el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándole de la cárcel. Miren lo glorioso, mis hermanos. El pueblo de Israel está en el exilio. ¿Qué pasa con la línea de Judá? Con las esperanzas del reino, con las esperanzas de dinastía, con las esperanzas de las promesas. ¿Qué pasa? Al final del exilio, Israel pudo ver que un rey pequeñito, Joaquín de Judá, era liberado. ¿Y qué mostraba esto? Mostraba que había esperanza, la línea de Judá seguía. Por lo tanto, las esperanzas del pueblo seguían. A esto ahora añádanle el libro de Ruth. El libro de Ruth mostrando a aquellos exiliados que aún y a pesar del caos de jueces, que aún y a pesar de las crisis de la vida de esos personajes, de las crisis familiares, de las crisis de hambruna, de las crisis económicas, de las pandemias que pudiese haber, aún y así les muestra, Dios sigue manteniendo su promesa y por lo tanto sigue manteniendo vuestras esperanzas. Dios no ha parado, vuestras esperanzas no han muerto con la crisis. Y mis hermanos, esto tiene una gran aplicación para nosotros. Porque cuando estamos en tiempos de crisis, dificultades personales o en el tiempo que estamos viviendo, saben, muchas veces podemos decir como Noemí dijo, llámame Mara, llámame amargura, porque el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Y podemos perder de vista el hecho de que la mano de Dios, en lugar de ser de amargura, es una mano que sigue sustentando las promesas de su pacto, las promesas de salvación y la esperanza de su pueblo en medio de nuestras crisis. Y nos muestra que la crisis del pueblo de Dios, la esperanza del pueblo de Dios no muere en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque no depende de esa crisis, sino que depende del Dios que sustenta, preserva y gobierna la historia para llevar a cumplimiento final las promesas que Él se ha comprometido en pacto con los suyos. Y sea como sea, mis hermanos, Dios lo llevará a cabo. ¿No es eso precioso de esta enseñanza de Ruth? Que esa línea se mantuvo y la esperanza se mantuvo. Y qué glorioso, mis hermanos, es poder mirar en medio de la crisis con esa confianza. Pero ¿saben? No solamente guardó lo que es la línea de realeza, sino que guarda otra promesa. Guarda la promesa de restaurar a su pueblo aún y en medio de la crisis.
Fíjense, Ruth no solamente nos liga con lo que es las promesas de David, sino que va más atrás. Nos liga con lo que son las promesas dadas a Abraham. Hoy van a salir con una cabeza así, porque todo es introductorio, ¿ya? No se preocupen, la semana que viene solamente es capítulo 1, ¿ya? No sufran, ¿ya? Pero fíjense, va más atrás, va más, hermanos, lo liga con las promesas dadas a Abraham. Y debemos preguntarnos, ¿qué promesa le dio Dios a Abraham, mis hermanos? Le dio básicamente dos promesas, tierra y la otra era nación. Una tierra y una gran nación. Y eso nos lo encontramos también en Ruth. Y fíjense, piensen en los exiliados. Vale, ¿qué pasa con la línea de Judá? Pero esos exiliados estaban en Babilonia y podían preguntarse, ¿y qué pasa con todas estas promesas? ¿Qué pasa con la promesa de tierra? La tierra prometida que estamos lejos y tenemos que sentarnos aquí junto a los ríos de Babilonia cantando y llorando, pensando en Sión para que después, más adelante y tiempo más adelante se haga una canción de esto. ¿Qué pasa con esa tierra? ¿Qué pasa con esa nación que prometiste, Dios? Si estamos todos desperdigados, los de Asiria por el norte, los de Judá por Babilonia, estamos todos desperdigados. ¿Qué pasa con esa gran nación prometida? ¿Y saben lo que pasa? Que Dios la sigue manteniendo. Dios sigue guardando y restaurará a su pueblo. Y Ruth nos lo muestra. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 1, otra vez de Ruth, del capítulo 1. Fíjense, se nos dice que toda esa familia fue de dónde a dónde. Fíjense a partir del punto en el versículo 1. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Fíjense cómo a la idea aquí de exilio. Van de Belén, ¿dónde? Y tienen que exiliarse a Moab, una tierra donde no eran muy amigos con los israelitas. Ya tienen que exiliarse a Moab. Y después escuchan que Dios está bendiciendo básicamente a lo que es nuevamente a la tierra de Belén. Y retornan Noemí y Ruth a Belén. ¿Se dan cuenta del tema? Exilio y retorno. Con esto podían identificarse aquellos exiliados, mis hermanos, que estaban en el exilio y recibían precisamente ese libro. Y Ruth les mostraba de que la familia del pueblo de Dios llegará a momentos que pasará por terrenos de exilio. Lo vemos en el libro de Ruth con esa familia, lo vemos en el pueblo de Dios, y cuando vamos al Nuevo Testamento y cogen Primera de Pedro muestra que la iglesia vive ¿dónde? La iglesia es peregrina y extranjera en su exilio y espera retornar ¿dónde? Dice Primera de Pedro, a esa herencia incorruptible que está guardada para nosotros por el poder de Dios en los cielos. Estamos, mis hermanos, en el exilio. Por lo tanto, todo ese tema está precisamente aquí en Ruth. Ahora bien, ¿qué sucede para que esas promesas de nación y tierra sean guardadas aquí en Ruth? ¿Y saben qué sucede? Sucede algo extrañísimo, mis hermanos. Una suegra y una nuera se ponen de acuerdo. No me digan que eso no es extraño, mis hermanos. ¿Ah? Hay un pastor, Sugel Michelén, que dice que es por eso que se llaman nueras. ¿Ya? Porque él dice que la suegra siempre dice, nuera la que debía casarse con mi hijo, nuera la que le tocaba a mi hijo. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se llaman nueras. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que aparte de bromas, ¿ya? Fíjense qué es lo que hace Ruth aquí. Noemí les dice, hey, volveros a casa de vuestra madre, volveros a casa de vuestro padre, y Dios os haga misericordia. Ya esto ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 1, lo importante de ello. ¿Y qué es lo que entonces le responde Ruth? Le responde algo precioso en los versículos 16 y 17 del capítulo 1, que los hemos leído. Le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Donde tú fueres yo iré, donde tú vivieres yo viviré, donde tú mueras yo moriré. Y Ruth le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Ruth a Noemí, mis hermanos? Ruth era moabita, era una gentil, era una pagana. ¿Y qué está diciendo aquí Ruth? Está diciendo que es capaz de dejar todo lo que es su herencia gentil, su herencia pagana, mis hermanos, e irse ¿con quién? Irse con la suegra. Esto es un acto de conversión por la gracia de Dios, mis hermanos. ¿Ya? Irse con la suegra. Pero fíjense que el lenguaje que está utilizando Ruth, mis hermanos, es lenguaje de pacto.
Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es esa fórmula del pacto que ya empieza en Génesis 17:7, que se lo dijo Dios a Abraham, le dijo, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Mi Dios será tu Dios, mi pueblo será tu pueblo. Ruth le está diciendo a Noemí, ahora dejo todo lo que era mi herencia y paso a formar parte del pueblo del pacto, tu pueblo, Noemí. Ahora tu Dios será el Dios, mi Dios de pacto. Y ahora voy a formar parte de esa relación de pacto que solamente tu pueblo sustenta. Veremos que solamente esto podía decirse, mis hermanos, por la pura gracia de Dios. Pero fíjense ¿qué es lo que nos indica esas palabras de Ruth? ¿Saben qué nos indica? Que Dios sigue reconstruyendo su pueblo. Que Dios no ha dejado el concepto y la promesa de pueblo, aun y cuando tenga ese pueblo que ser mantenido y restaurado de una forma extrañísima para esos israelitas, que se les hubiesen puesto los pelos de punta. Dios está diciendo, mantengo mi pueblo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo mi pueblo, a través de una mujer y moabita. Dice, Dios no hace las cosas así, por favor. Dios no puede restaurar y formar a su pueblo de esta manera. Oye, Dios tiene que hacerlo con las personas que encajan según el concepto que yo tengo. Tiene que hacerlo con las personas que encajan dentro de mi concepto, dentro de mi mentalidad, dentro de lo que pienso, las que yo metería dentro del pueblo de Dios. Dios no puede actuar así. Dice que no. Fíjense cómo acaba otra vez el libro de Ruth, mis hermanos. Y fíjense que vamos del principio a fin tranquilos. Al siguiente punto llegamos a la mitad. Y los siguientes puntos son más cortos, no sufran. ¿Ya? Déjenme hoy tiempo al menos que necesitamos introducir. Fíjense, mis hermanos, cómo acaba el libro de Ruth. Fíjense en el capítulo 4 y los versículos 9 en adelante. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Ahora escuchen el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová, escuchen esto, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Tela marinera lo que están diciendo aquí, mis hermanos. Porque están diciendo que ahora esa Ruth, moabita, sea como quién, mis hermanos. Sea como Raquel y Lea. ¿Y quién eran Raquel y Lea? ¿Eran las esposas de quién? Las esposas de Jacob. Eran el espíritu arquitecto de lo que sería el fundamento y el inicio del génesis del pueblo prometido, del pueblo del pacto. Fueron las madres de las 12 tribus de Israel, de la cual surgiría ¿qué? El pueblo del pacto en el Éxodo. Y ahora aquí va y le dicen que Ruth sea como quién. Ruth sea como Raquel y Lea, es decir, esté y forme parte esencial para formar y restaurar el pueblo del pacto. Y no solamente eso, sino también como Tamar. Fíjense en el versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá. También Tamar era un elemento, pero fíjense que básicamente en cierta manera está ligando a Ruth con la historia de ¿qué? Antes de David, con las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, mis hermanos. A través de esa mujer, a través de Ruth, la restauración del pueblo de Dios sigue adelante. Y pensarán, bueno, ¿de dónde está el concepto de tierra? Bueno, el concepto de tierra está en el versículo 5 del capítulo 4. Fíjense,
Entonces replicó Boz: el mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto. Bueno, por eso no la quisieron redimir, dice demasiadas cosas aquí, ya lo veremos. Pero fíjense, mis hermanos, que tierra y nación están implicadas aquí. ¿Y qué es lo que esto implicaba para aquel pueblo que estaba, mis hermanos, en el exilio? Mostraba algo precioso, mis hermanos. Mostraba que aún y estar en el exilio, aún y parecer que el pueblo de Dios estaba dispersado y había acabado, el libro de Ruth que les muestra que en medio de esa crisis, en medio de ese caos, Dios sigue manteniendo la promesa de tener un pueblo, la promesa de restaurar a su pueblo. No ha parado con eso. Y hermanos, ¿saben qué? Esto no podemos perderlo de vista en el tiempo que vivimos. Porque, mis hermanos, el tiempo de pandemia ha cambiado muchísimo lo que es el concepto de cómo reunirnos como iglesia de Dios. Ha cambiado en cierta manera el privilegio y la capacidad de poder congregarnos. Y si miramos ahora con 1/3 del aforo, podemos decir: ¿dónde está, Señor, tu pueblo? Y confiamos que está al otro lado de la cámara. Pero ¿dónde está tu pueblo, mis hermanos? Saben, hace poco estaba hablando con un pastor y hablábamos de esto. Y decíamos y nos contábamos las penas. ¿Y cómo salimos? Pues salimos igual de apenados. Por partida doble, porque éramos dos, pero al menos nos apoyamos el uno al otro. Pero decíamos básicamente que, oye, ¿esto cómo va a afectar a la iglesia? ¿Vamos a perder a gente por esa situación? ¿Vamos a perder a gente por otras situaciones? ¿Cómo va a afectar? Y puede ser que esas cosas sucedan, pero mis hermanos, en medio de todo esto, no podemos perder de vista lo que el libro de Ruth nos enseña, que Dios sigue manteniendo la promesa de tener un pueblo. Y en medio de la crisis, sea como sea, Dios lo mantendrá para que el último de aquellos que Él ha escogido en Cristo pase a formar parte de ese pueblo y puede decir que este es mi pueblo y el Dios que me ha salvado es mi Dios. No parará, mis hermanos, en medio de ello. Y cuando miramos y no vemos que hay mucha gente y sabemos que están en el otro lado de la cámara, debemos tener la confianza de que Dios no ha dejado a su pueblo y sigue trabajando con él. Pero nos muestra algo también muy importante, mis hermanos, que el pueblo de Dios es Dios quien lo construye. Y lo construye y lo restaura como Él quiere. Porque aquí introdujo a quién, mis hermanos, introdujo a una moabita. ¿Quién se hubiese pensado esto? Por su gracia y su bondad. Y nos muestra que el pueblo de Dios restaurado no va a ser por raza, no va a ser por nacionalidad, sino que va a ser un pueblo restaurado y aquellos que formarán parte serán por la pura bondad y misericordia del Dios que los ha introducido a formar parte de su pueblo, sean de la China o de la Conchinchina, mis hermanos. Y la identidad de ellos será una identidad en Dios, en Cristo y en ese pueblo redimido. ¿Y saben? Ruth tiene una manera curiosa de mostrarlo. Porque si se fijan, mis hermanos, Ruth siempre es mencionada en el libro de Ruth como Ruth la moabita. Ese es el San Benito de Ruth. La moabita. Oye, ¿te acuerdas de Ruth? ¿Ruth? Sí, Ruth, la que espigaba por los campos. ¿Ruth, la que espigaba por los campos? Sí, hombre, sí, la moabita. Ah, sí, es verdad, la moabita, ¿cómo no? Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio había un chico que tenía una peca inmensa aquí. Inmensa, grandiosa. No voy a decir el nombre, ¿ya? Grandiosa. Y era el de la peca. ¿Ya? Era así de su San Benito. ¿Te acuerdas de fulano? El de la peca. Sí, el de la peca, ¿cómo no? Bueno, ese chico se operó, se la sacó. Ya no tenía más esa peca. Pero seguía siendo el de la peca. ¿Ya? ¿Te acuerdas de fulano? ¿Quién? Sí, hombre, sí, el de la peca. Y la peca había desaparecido. Es difícil quitar los San Benitos, mis hermanos. Pero fíjense que llega un momento en el libro de Ruth, en el versículo 12 en concreto, cuando ya ha sido redimida por voz. Fíjense el versículo 12 en adelante. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Voz, pues, tomó a Ruth. Punto. Ahí ya no aparece moabita. Aquí Ruth ya no es la moabita. Aquí Ruth
es aquella que por la bondad de Dios ha experimentado redención y forma parte de su pueblo. Aquí Ruth es aquella que por la bondad de Dios ahora ya no es la moabita, es aquella que forma parte del tronco mismo del pueblo de Dios. Y mis hermanos, esto es nuestra redención. Aquellos que éramos los gentiles, por la bondad de Dios, mis hermanos, hemos hallado por su gracia y misericordia el formar parte de su pueblo, y ahora nuestra identidad se encuentra en Cristo Jesús y en el pueblo que Dios nos ha dado. Ya no es por nuestra raza, por nuestra nacionalidad, sino por quien somos, por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Pero fíjense que Ruth, mis hermanos, nos muestra que en medio de las crisis y transcurrir de nuestra vida, Dios providencialmente mantiene sus promesas. Y eso nos lleva al segundo punto. Tengo que acelerar, no se preocupen, voy a hacerlo. Nos lleva, mis hermanos, que Dios utiliza la redención para llevar a cabo las promesas del pacto. Y lo primero es que la redención es el medio de participar en esas promesas. Pregúntense, ¿cómo Ruth pasó a participar de todo esto? Y fue mediante la redención. Pregúntense, hemos visto el principio y el final de Ruth. Ruth, una situación de crisis, el final transforma esa crisis y tragedia. Ahora bien, ¿qué sucede entre medio en el capítulo 2 y en el capítulo 3, mis hermanos? ¿Y saben lo que sucede entre medio? Sucede la redención. Sucede un acto de redención y salvación. Y sucede esto precisamente con lo que es la figura que se llama el pariente redentor, el Goel, la ley del levirato. Y no se preocupen, esto lo voy a introducir, pero lo vamos a ir explicando a medida que avancemos en el libro de Ruth. Fíjense, en el Ruth 1, crisis, vuelta a Belén. Ruth 2, capítulo 2, ¿qué sucede? Ruth va a espigar a los campos. Y ahí se encuentra ¿con quién? Se encuentra con Boz. Y Boz es muy bueno con Ruth. Y uno empieza a leer aquí y dice, aquí hay algo. ¿Ya? Como dicen los jóvenes, dice, uy, aquí hay rollete. ¿Ya? Aquí hay algo, aquí puede en cierta manera pasar algo. ¿Ya? Es como cuando uno mira a una pareja joven, ¿ya? Y le dice, ¿vosotros qué? Dice, no, nosotros somos amigos. El concepto de amigo así es un tanto amplio y a veces un tanto específico. No, somos amigos. Y uno dice, sí. Está claro que de ahí, sí o sí, va a salir algo. ¿Ya? Quienes han sido cocinero antes que fraile, saben lo que se cuece en la cocina. ¿Ya? Dice, no somos amigos. No. Uno ve Ruth 2 y dice, oye, ahí con Boz hay algo. ¿Ya? Entonces queda todo en tensión la historia. Y llegamos a Ruth 3. Y fíjense en Ruth 3 lo que sucede, mis hermanos. Versículo 1. Dijo pues su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Boz, escuchen ahora, nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado, he aquí el que avienta esta noche la parva de las cebadas? Ahora resulta que Boz es ¿qué? Es pariente de ellos, vaya casualidad, o mejor, qué grandiosa providencia. Porque eso de pariente era esencial, mis hermanos, para ser pariente redentor. ¿Qué era el pariente redentor? Eso es una práctica de aquel tiempo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que el pariente redentor hacía? Mis hermanos, el pariente redentor tenía que tener unas cualidades y actuaba en ciertas circunstancias. Las circunstancias en las cuales podía actuar, por ejemplo, eran cuando mataban a un familiar, el pariente redentor era el pariente de sangre. Podía redimir a aquel que había sido asesinado siempre si aquel que lo había matado no estaba en una ciudad refugio y siempre bajo la autorización de los ancianos. No iba uno con el hacha ahí a tomarse la justicia por su mano. ¿Ya? Pero después podía actuar en otras maneras. Podía actuar redimiendo las propiedades y libertad de un pariente que se había endeudado. Uno tenía una deuda, vendía su propiedad, se vendía como esclavo y el pariente cercano podía comprar la propiedad, comprar la libertad de su pariente, de tal manera que lo liberaba y la tierra quedaba dentro de la familia, ¿ya? Que es lo que hace aquí, lo vemos en Ruth. Y la siguiente manera, que es lo importante aquí,
es que el pariente redentor podía redimir una línea genealógica muerta. Es decir, había muerto el marido, la viuda se había quedado sin descendencia, el pariente más cercano podía casarse con ella y el primer hijo que naciese sería contado no como el hijo del pariente redentor, sino como del difunto, que es lo que hace aquí Booz con Ruth y Mahlón. Por lo tanto, fíjense que esto es cómo actuaba el pariente redentor. Y debía tener varias características, 3 características. Debía ser un pariente cercano. Debía tener la capacidad de redimir y debía tener la voluntad de redimir. Esas 3 cosas estaban ahí. Fíjense que esto nos lo encontramos en Booz. Vale, ya tenemos en el capítulo 3 el pariente cercano. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Va a redimir Booz a Ruth o no va a redimir? ¿Va a levantar esa descendencia o no lo va a hacer, mis hermanos? El texto aquí, la historia está en tensión. Pero siempre pasa algo en las historias. Siempre. Uno no puede estar tranquilo. Hay un pariente redentor más cercano. Mucho más cercano. Fíjense, mis hermanos. Fíjense en el versículo 12 del capítulo 3. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Empieza a romperse la historia de amor entre Ruth y Booz. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Va a redimir ese pariente cercano a Ruth o no? ¿Lo hará o no lo hará? Y fíjense, mis hermanos, que cuando vamos al capítulo 4, ¿ya?, y los versículos 5 y 6, fíjense que ahí el pariente redentor cercano responde. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañen mi heredad. Redime tú. Él dijo: madre mía, la que me cae encima, más propiedad. Otra mujer digo: oye, ¿sabes qué? Redime tú. ¿Ya? Entonces, fíjense, mis hermanos, que aquí entonces nos encontramos que el pariente más cercano rechaza y aparece Booz como el pariente redentor más cercano. ¿Y qué es lo que hace Booz? Booz tiene la capacidad y la voluntad de redimir a Ruth. Redime a Ruth y lo que hace con ellos redimir la línea caída de Mahlón, la línea caída de Judá. La redime, la levanta de nuevo con Obed. Fíjense que redime la posesión, redime a Ruth y la lleva a formar parte del pueblo. Fíjense cómo Ruth pasa a formar parte de todas esas promesas. ¿De qué manera? Mediante la redención. Mediante la redención de aquel que era de la tribu de Judá, de Belén, redentor para su vida. Las palabras de tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, no se cumplen de cualquier manera en Ruth, se cumplen a través de un pariente redentor de la tribu de Judá que la llevó a formar parte de esas promesas del pacto. Y saben, para aquellos exiliados, mis hermanos, que estaban en el exilio, ¿saben lo glorioso que mostraba esto? Esa redención. Que aún y en medio, mis hermanos, de la crisis, lo que se mostraba es que Dios seguía siendo redentor, que Dios seguía siendo su Salvador, que Dios no los iba a dejar. Y es que en medio de todos los problemas, mis hermanos, no se olviden, Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro redentor. Y lo grande que sea la crisis, Dios es aquel que nos ha salvado y no nos va a dejar, nos va a llevar hasta el fin. Y fíjense cómo nos encontramos entonces, que Ruth es ¿qué? Una historia de amor donde la redención es dada. Entre Ruth y Booz, una historia preciosa de amor donde la redención para Ruth se cumple. Pero ¿saben qué? Qué equivocados estaríamos, mis hermanos, si pensásemos que esta es la historia principal de amor que nos muestra este libro. Porque la historia principal de amor no es la historia del amor de Booz hacia Ruth para redimirla primeramente, sino que es la historia del amor redentor de nuestro Dios para redimir a su pueblo
amado. La redención en esa historia de amor. ¿Por qué? Y eso lo vemos cuando vamos, mis hermanos, al último punto, a entender que Dios lleva sus promesas de pacto a cumplimiento en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo primero que aprendemos y entendemos es que Cristo es nuestro Redentor y nuestro Rey. Fíjense, vayan a Mateo. Fíjense, mis hermanos, en Mateo, al capítulo 1. El capítulo que más les gusta de Mateo, la genealogía. Lo leen cada noche, yo estoy seguro. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 1 de Mateo. Y fíjense cómo describe allí a Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham y David están en lo que es la genealogía de Cristo. Y ahora fíjense si leen el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed, dice ahí, ¿se dan cuenta? Ruth, mis hermanos, está en la genealogía ¿de quién? Está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí es donde todo encaja. Cómo una mujer va a formar parte para que la casa de Israel y el pueblo de Dios sea restaurado. Cómo en ella se va a levantar la línea de realeza de Judá, donde están las esperanzas del pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios va a ser restaurado. Todo se cumple cuando entendemos que Ruth encaja dentro de la genealogía de Cristo Jesús. Aquel, mis hermanos, que Dios a través de esa genealogía donde está Ruth, Dios levantó como el hijo último de David, como aquel que es la línea de realeza donde están las esperanzas del pueblo. ¿Y cómo eso se da? Cristo es nuestro pariente redentor, el más cercano. ¿Saben por qué? El más cercano por su encarnación. El eterno Hijo de Dios se encarnó siendo como uno de nosotros. No se encarnó en algo extraño, sino en ser humano para redimir a una raza humana muerta y caída. Aquel pariente redentor que tuvo la voluntad y la capacidad de redimir a los suyos. La voluntad desde la eternidad misma de decir, yo redimiré, vive Jehová. Cristo no le dijo, bueno, si hay uno más cercano, no podía decir esto Cristo, ¿saben por qué? Porque no hay ninguno más cercano que nuestro pariente redentor, Jesucristo mismo, y tuvo la capacidad, siendo Dios, hombre, de redimir, ¿qué, mis hermanos? Qué glorioso. De redimir una línea genealógica muerta, una raza humana muerta en pecado. La redimió dándole vida. Y se casó, ¿saben? No con Ruth, sino con su esposa amada, la iglesia. Y redimió una herencia incorruptible, una herencia eterna, no un pedazo de tierra en Jerusalén, por muy bonito que sea, sino unos nuevos cielos y una nueva tierra para los suyos. Esta es la historia de amor que debes entender. Esta es la historia de amor y la redención que debemos entender. Hemos cantado, dime qué, la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su amor, de Cristo y de su victoria. Hemos cantado esto. Te pregunto, ¿puedes cantar esa historia? No solamente como un mero ejercicio académico o con el piloto automático cuando tocan el culto, sino como una historia verdadera y experimentada en tu vida, por la gracia de Dios. Porque saben entender esto, esta historia, mis hermanos, es donde está nuestra esperanza. Fíjense, en medio de nuestras crisis, hermanos, crisis familiares, en medio, mis hermanos, de crisis de pandemia, de crisis económicas, de que muchos podemos pensar la esperanza y las promesas parecen muertas. Hay dos cosas que Ruth nos enseña. Una, que Dios sigue en control de todo. No te olvides de esto. Y en esa providencia está nuestro descanso. Pero en medio de la crisis, ¿dónde miras? ¿Sabes dónde miras? Donde los israelitas en el libro de Ruth miraron. A la línea de David, a la línea de Judá. Y ahí vieron, la esperanza sigue. La grandeza nuestra, mis hermanos, es que nosotros lo vemos cumplido en Cristo Jesús.
en esa cruz donde Dios ha inaugurado el cumplimiento de los suyos, y en medio de esas crisis puedo mirar al Cristo que murió en aquella cruz, pero resucitó victorioso, y verlo coronado de gloria y de honra, y poder saber que aún y lo complicado de mi vida y lo que yo pase, Dios en Cristo Jesús mantiene las promesas para aquellos que Él ha salvado. Y el Cristo que murió y resucitó volverá para que esto sea consumado para aquellos que Él ha salvado y ama. Así que, mis hermanos, puede ser las enseñanzas del libro de Ruth una realidad en nuestras vidas.